De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de tener por línea telefónica a Hannah Beris, Ana Jerosalimsky, desde Jerusalén, en Israel, tratando de cubrir y de explicar qué es lo que está sucediendo estos días. ¿Qué tal, Hannah? Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, lamentablemente a raíz del atentado de ayer podemos decir más de lo mismo, ¿verdad? No es un fenómeno nuevo, el terrorismo se ha intensificado seriamente en el último año y medio, siempre ha tenido altibajo por distintas razones. Yo creo que en gran parte la explicación, aparte de la ideología, por supuesto, radical de los grupos terroristas, es el hecho que los que dominan ahora todo este escenario de los grupos armados, los jóvenes que conforman esos grupos terroristas, no vivieron la segunda intifada, no recuerdan el caos en la calle Palestina, no recuerdan la represión de la intifada para Israel ineludible, ¿verdad? Porque era esa serie continua de atentados, suicidas, explosiones en autobuses, en restaurantes. Me acuerdo, uno se levantaba y se preguntaba, hoy, ¿dónde será el estallido? Me acuerdo esa sensación. La represión, pues a eso, lo que dañó también a los palestinos, los que están ahora al frente de los grupos armados, no los grandes jefes, sino los jóvenes mismos que empuñan las armas o salen a matar con armas de fuego o a cuchillar, no vivieron esa época o eran niños muy chicos y no la recuerdan, y creo yo no entiende lo que significaría si uno quiere vivir con normalidad. Claro que eso no es lo que podemos decir sobre los grupos terroristas, lo que significaría ahora una tercera intifada. Pero el hecho es la recurrencia del terrorismo y un poco la encrucijada en la que se halla Israel. No hay varitas mágicas, no hay fórmulas mágicas, cosas nuevas que no se hayan probado, y evidentemente por más medidas que Israel tome, siempre hay quien logra encontrar la oportunidad de cometer un asesinato. Ayer 4 civiles muertos, como seguramente bien saben los oyentes. Bueno, esto de que no pasa nada nuevo, a veces, no sé, por ejemplo, durante el último operativo contra Yihad Islámica en la Franja de Gaza, pues las represalias o la respuesta de Israel no fue inmediata, tardó una semana. Parece que en este caso va a ser algo similar, ¿no? Mira, no se puede saber. Ante todo, por supuesto, con lo que dije de que no pasa nada nuevo, no estoy minimizando la gravedad de lo que pasó. Me refiero que lamentablemente Israel está lidiando con el flagelo del terrorismo en sus distintas expresiones desde hace décadas. Solo a eso apuntaba, por cierto. Ahora, es verdad, cuando Israel reaccionó una semana después, asestando un gran golpe de sorpresa, eliminando a varios de los principales jefes del brazo armado del Yihad Islámico, con eso obtuvo el beneficio de, perdón, no me reitero, la sorpresa, fue una cuestión de táctica, ¿verdad?, cuando asestar el golpe, pero me refiero en cuanto a la naturaleza misma, ya se ha probado, o sea, diferente, no estoy diciendo que nada va a funcionar. Ante todo, el problema serio, por supuesto, es cuando del otro lado hay grupos radicales que lo que buscan no es ver, o sea, lo dicen, pero yo no creo que esa sea su motivación, ver cómo mejorar la situación palestina. Su intención es simplemente atacar lo más posible a Israel, no importa cuál es el gobierno de turno. Ahora, eso por supuesto es el problema principal. Y la pregunta es, y perdón, tú ibas a eso, Jorge, ¿no? Sí. Si acaso ahora en Cisjordania o Judea y Samaria puede pasar algo similar a lo de Gaza. Realmente son situaciones distintas. La pregunta ahora, cuando se trata de analizar qué respuesta va a haber, lo que está surgiendo desde ayer es si acaso está en camino un operativo de gran envergadura a fondo para desmantelar la infraestructura terrorista de los grupos, más que nada Yihad Islámico, Hamas, los Mártires del Aqsa, en Nablus y Jenin, que son indudablemente los focos principales de organización de atentados al norte de Samaria, al norte de Cisjordania. Evidentemente no sé si eso es lo que decidió el primer ministro con la cúpula de seguridad con la que se reunió ayer. Me imagino
imagino que va a haber sí una intensificación. Él dijo nada está excluido de las opciones en la lucha contra el terrorismo. No va a decir si va a haber un operativo del mismo tipo que aquel del año 2002, el que se llamó el Muro de Defensa, cuando, cansado de la recurrencia continua de atentados terroristas suicidas, Israel decidió entrar a fondo en Cisjordania a desmantelar la infraestructura armada de Hamas y Jihad Islámico, y realmente obtuvo grandes resultados. Dicen algunos expertos que eso es lo necesario, otros dicen que la situación no es apropiada para eso ahora. No lo sé, habrá que ver cómo evoluciona, pero intensificar la serie de operativos destinados a frustrar lo que está en camino, eso es un ineludible. Y hay por el otro lado quienes dicen que cuanto más fuerza ponga en funcionamiento o use Israel para frustrar atentados, por más legítima que sea su motivación, y hay quienes dicen, por supuesto, al lado palestino, que no es legítima, más incentiva a esos grupos armados a tratar de perpetrar atentados. Evidentemente hay aquí un círculo vicioso muy complicado. Israel no tiene más remedio que defenderse. Cuando se defiende también lanzando operativos ofensivos contra los terroristas, eso da más combustible y deseo a los terroristas de volver a atacar. Uh-huh. Bueno, estamos hablando también en que en estas circunstancias, en los últimos meses, han habido operativos casi diariamente en Jenin y en otras zonas, ¿no? Con lo cual, no es que se pasaría de una situación a otra, se podría intensificar solamente. Se podría intensificar cuantitativamente, y también se habla del hecho que no sería, pero estamos hablando de meras especulaciones, Jorge, claro, que salen, ¿verdad?, en los medios, algunas citando expertos, otras de los periodistas mismos, expertos en esta materia, que no se trataría solamente de entrar a un lugar de acuerdo a información de inteligencia sobre un atentado en camino y quién lo está preparando para detenerlo y así frustrar ese atentado, sino de hacer revisaciones masivas en diferentes lados para requisar armas, explosivos si los hay, y así ampliar el espectro de acción de Israel. Uh-huh. Una última pregunta. En este atentado, pues, han dicho que las armas utilizadas era el M16, que es un fusil que utiliza el ejército israelí. Se sabe que hay muchos robos, eso es un fenómeno muy conocido en los últimos tiempos, sí. O sea, se está robando muchos armamentos y contrabando también, ¿no? Sí, no te sabría dar números ahora de cuánto ha pasado, pero en los últimos tiempos, hace una semana, el ejército descubrió el robo de balas, creo que en ese caso era solo balas de un depósito del ejército. Ahora me viene la duda si era solo balas, sí, creo que era solo balas, no armas, de un depósito del ejército. Está claro que eso, alguien había robado de esa base, eso iba directamente, en principio, a manos de camarillas de delincuentes a la venta, pero claramente eso puede llegar a terroristas también. Claro. No hay ninguna duda, han sido no pocos los casos en los que armas robadas a Israel llegan a manos de, por supuesto, de delincuentes y a veces terriblemente también de terroristas. Bueno, habría muchísimas cosas que nos gustaría preguntarte sobre la realidad política en Israel, etcétera, pero ahora lo acuciante es esta situación de la seguridad, que puede verse muy afectada en estos días, ¿no? Así es, la sensación es sin duda de que esto es el comienzo de un nuevo deterioro, no un hito tras el cual viene la tranquilidad en absoluto, porque aparte de lo que pasó el martes en Jenin, por supuesto los palestinos presentan el atentado de ayer como venganza legítima por el operativo en Jenin. Recordemos, Israel entró temprano en la mañana a Jenin a detener un terrorista que estaba planeando, según información de inteligencia, cometer un atentado, pero al salir las tropas, seguramente tú ya informaste al respecto, al salir las tropas detonaron una carga explosiva a su paso y uno de los blindados quedó seriamente dañado. Al final fueron casi 10 los vehículos militares dañados y al final todo demoró 12 horas
estuvieron todas esas horas en Jenin tratando de rescatar a los blindados, operando bajo fuego, y en esos tiroteos murieron 6 palestinos, hombres armados. Entonces los palestinos sostienen eso es motivo para el atentado, aunque por supuesto hay una enorme diferencia entre terroristas armados y civiles que estaban sentados comiendo hummus en un restaurante, ¿verdad? Pero el tema es que toda la dinámica que se dio el martes, el hecho que lograron dañar vehículos blindados de Israel y obligaron de hecho a Israel a atascarse durante 12 horas tratando de sacarlos, eso les dio unas enormes ínfulas. Vemos en las redes sociales palestinas lo que dicen los grupos terroristas y los comentarios generales en las redes sociales presentándose como actos. Siempre hablan de heroísmo cuando matan israelíes, pero lo del martes lo presentaron como un gran logro operativo de ellos, que por supuesto es, uso nuevamente la palabra, combustible que los motiva a seguir atacando. Bueno, la verdad que las perspectivas no son nada halagüeñas. Esperemos que Israel sepa capear este temporal y canalizar y aplacar estas ínfulas de los terroristas, porque también el panorama político con un Abu Mazen avejentado y una especie de acefalía en el mundo palestino que nos invita a pensar de que el futuro no es nada bueno, ¿no? No, es bastante complicado, porque uno podría decir, después del liderazgo de Abu Mazen, que en su momento hizo cosas muy buenas, y hace tiempo evidentemente no es un interlocutor para la paz, puede venir un liderazgo moderado que quiera ver cómo conduce al pueblo palestino a una vida digna, con un Estado soberano, independiente. No parece que sea eso, parece que el tono sería más radical. Hay que ver, yo estoy especulando acá también. Yo te diría, Jorge, si me permitís, que hay que agregar que el desafío de Israel ahora también es saber frenar el terrorismo y también frenar actos vándalos de parte de extremistas del lado israelí, que también anoche y hoy atacaron, por ejemplo, en la aldea Turmusaya, una aldea palestina, prendieron fuego a campos, atacaron propiedades, casas, tiraron botella incendiaria a un vehículo palestino de gente no involucrada. Y eso ni que hablar que no aporta seguridad a Israel, obligan a los soldados a ocuparse también de ellos, aparte que moralmente, por supuesto, esa no es la forma de reaccionar. Claro que no. Hay que ocuparse también de ellos. Pues muchas gracias, Hanna, por habernos atendido. Sabemos que estás hasta los topes justamente tratando de atender a la prensa y tus compromisos. Muchas gracias y hasta la próxima. Que